Ceilán adquirió su independencia en 1948 y desde entonces se conoce como Sri Lanka, debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas. Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre el Asia Occidental y el sudeste asiático. Este ha sido un centro de la región y la cultura budista desde la antigüedad y hoy en día es un país multirreligioso y multiétnico. Sri Lanka es famoso por la producción y exportación de té, café, caucho y coco. Pero además de estas, también de allí proviene una especie desconocida para algunos países de Latinoamérica llamada cardamomo. Esta especie fue introducida a Guatemala en 1914 y hasta el día de hoy es el país mayor exportador de cardamomo en el mundo. En Colombia también lo cultivan. Y para conocer un poco más de este, nos desplazamos hasta Valparaíso, un municipio localizado en el suroeste de Antioquia, departamento ubicado en el centro de Colombia, en el cual se trabaja hace cerca de 12 años con esta especie. Allí conversamos con algunas personas, las cuales nos contaron más acerca de este cultivo. Pero antes conozcamos cómo fueron sus inicios y lo más difícil de comenzar a trabajar con esta especie. Estamos en el municipio de Valparaíso, Antioquia. Es un municipio pequeño, pero muy amable, muy amigable. Aquí pues la gente es de muy buena calidad. Tengo pues esta finquita que tengo aquí hace 25 años. No tenía ningún cultivo pues así como promisorio que generara una renta, sino que tenía arbolitos de guanábana, de plátano y cositas, como una finca de recreo prácticamente. Entonces, resulta que nuestro pueblo, Valparaíso, ha sido un pueblo muy calmado, pues sin problemas, pero muy bajo en recursos de generar empleo. Se nos llegó un momento, hace 14 años, en que se estaba empezando a dañar la parte social del pueblo. Conversando con amigos de aquí del pueblo que tenían sus fincas, comentamos esos hechos y yo, hombre, a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Y son gentecita buena. Entonces todos, un grupo como de 5 amigos allá, que tienen sus buenas fincas aquí, resolvimos sentarnos a tomar un tinto en el parque y a pensar qué haríamos para mejorar esto, porque se nos dañaría la parte social y es una calamidad. Haciendo eso, que estábamos ahí a las 10 de la mañana, aparecieron unos señores de Jericó buscando gente que quisiera sembrar cardamomo. Idioma completamente desconocido para nosotros, la palabra cardamomo, pues. Entonces, hablando con esos señores, y te lo voy a decir así muy rápidamente, llegamos a la conclusión que esa era la solución, por las ventajas que tenía el cultivo. Cardamomo era una planta misteriosa en la zona. Todo el mundo decía, ¿y qué es esta planta? Es un platanillo, eso es una heliconia. Pero cuando uno ya entra a laborar dentro de este cultivo, empieza a ver las bondades que tiene el cultivo. Porque es un cultivo que da muy buen rendimiento y genera mucha mano de obra. Entonces eso ha ayudado mucho a la región también. Lo más difícil de empezar con el cultivo de cardamomo fue precisamente cambiarle la mentalidad al campesino acostumbrado a sembrar café, porque estas son tierras cafeteras. Logramos de todas maneras ir convenciendo, todavía no hemos podido, de generar esa confianza y ese entusiasmo que deberían poner todos en este tipo de cultivos. Esto ha sido una labor, pero ardua, porque es muy difícil que le crean a uno con una planta nueva, una planta que nadie conoce. Uno pregunta a la gente, ¿usted sabe qué es cardamomo? Y dice, no, vea, yo he visto por ahí que es una frutica que es que para el mal aliento, pero hasta ahí llegan. Y eso sí es verdad, es para el mal aliento, es muy bueno. En todo caso, ese ha sido el principal escollo, porque convencer al campesino de que se meta en este cuento es muy difícil.
Y por otro lado, la parte financiera. ¿Por qué? Porque es que las entidades gubernamentales, en ninguna oficina de la gobernación, secretarías de agricultura y gente que esté metida en esto, conocían el cardamomo. No lo conocen, todavía no lo conocen, no saben cómo es el cuento. Entonces ha sido muy difícil llegar a estas conclusiones. Lo más difícil de comenzar con el cultivo del cardamomo, no solo en el tema del cultivo, sino en el tema de la comercialización. Como esto es un producto netamente de exportación, mientras comenzábamos unos contactos en el exterior para la debida comercialización, porque ya la parte agronómica, pues ya mi padre tenía mucha experiencia en el tema y entonces pudimos solventar las diferentes dificultades que se venían presentando, pero en el tema de la exportación habría que aprender demasiado para poder lograr una conversación fluida y económicamente aceptable con diferentes culturas como la musulmana, que son los árabes, gente de la India, gente de Pakistán. Entonces hablar en otros idiomas, en otros lenguajes para poder entendernos comercialmente fue la parte más complicada. El cardamomo es una especie de planta herbácea, perenne y aromática que logra alcanzar los 2 metros, llegando hasta 4 metros de altura. Las hojas son alternas y lanceoladas, que oscilan entre 40 y 60 centímetros. Las flores son blancas con violeta pálido. La fruta es una vaina de color amarillo verdoso que mide entre 1 y 2 centímetros de largo y contiene unas pequeñas semillas negras. Dentro de la taxonomía del cardamomo, su nombre científico es Electaria cardamomum. Pertenece al género Zingiberales y a la familia Zingiberáceas. Dentro de su familia también se encuentran las musáceas, que serían el plátano y las heliconias. Posee una semilla monocotiledónea, que es decir que tiene solo un cotiledón y que de esta forma su reproducción es más difícil. Es un cultivo perenne. Es decir, que su proceso de producción es de mucho tiempo. Podemos encontrar árboles de 40 años dentro de esta familia del cardamomo. Este arbusto es herbáceo, es una planta herbácea que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura y de ancho entre 1 o 1.5. El cultivo de cardamomo tiene unas hojas tipo lanceoladas, sus flores son flores hermafroditas que tienen polinización entomófila, es decir que el 71% de la polinización de las flores de cardamomo es gracias a los insectos, más que todo del orden himenópteros, es decir, hormigas, abejas, abejorros. Esta familia es la que se encarga del 71% de la polinización, el otro 26% es gracias a la lluvia o el viento y el resto del porcentaje de la polinización es gracias a la autogamia natural, es decir, como las flores de estas plantas son hermafroditas, ellas mismas se autopolinizan. La planta se reproduce fácilmente, es decir, no tan fácilmente, por semilla, es reproducción sexual y tiene, pues, se demora bastante la mata para salir a estos tamaños. Vea, esto que aquí es hecho en esa forma, como un ensayo. Evidentemente da muy buen resultado, pero se demora mucho. De resto, la forma de hacer los cultivos es utilizando un rizoma de estos. Las plántulas, al alcanzar el desarrollo de 3 a 4 hojas en el semillero, son trasplantadas al almácigo, donde deben protegerse por medio de sombra. El almácigo se diseña de acuerdo a características de la plantación a establecer a conveniencia del productor. Sin embargo, es muy común el uso de plantas en bolsa para facilitar el manejo y garantizar un buen anclaje en el campo de la plantación. Entre los 20 y 30 días antes de trasplantar al campo, debe eliminarse la sombra en el almácigo para ayudar a la aclimatación de las plantas. Para este tiempo, las plantas deben tener entre 60 y 80 centímetros de alto. La siembra hay que hacerla en terrenos que sean sueltos. Por eso tenemos que usar tierras
que tengan buena capa vegetal y sean pues más fáciles de cultivar. El cardamomo, como te decía, generalmente lo propagamos por rizoma. Al propagarlo por rizoma, tenemos que manejar el cultivo con bastante interés, haciéndole las labores culturales que se necesitan para que la planta surja en buena forma, no mantener situaciones incómodas en la tierra. Como ustedes podrán ver, aquí ya no hay nada de arbences en el suelo. Los arbences pues son aquellas maticas que van saliendo. ¿Por qué? Porque el mismo cardamomo se produce su propia sombra y con esa sombra elimina los arbences. Sin embargo, hay que sembrarlo con sombras altas porque eso es lo que realmente protege la planta y la hace más productiva. La planta de cardamomo prospera bajo sombra forestal natural o establecida, constituyendo un sistema agroforestal simultáneo. En Colombia, la planta se desarrolla bien en altitudes comprendidas entre los 600 a 1500 metros sobre el nivel del mar y unas temperaturas medias anuales de 18 a 35 grados centígrados. La planta requiere de luminosidad y ventilación de acuerdo a su fase de desarrollo, por lo cual la sombra debe ser regulada oportunamente para formar un microclima adecuado. Las condiciones agroecológicas del cultivo de cardamomo son, ellas óptimamente necesitan entre 18 a 35 grados centígrados, una altitud que esté entre 600 y 1500 alturas sobre el nivel del mar. También ellas necesitan el 75% de humedad relativa, necesitan que esté entre el 5 al 20% de pendiente, necesitan un suelo francoarenoso. ¿Qué es un suelo francoarenoso? Que tenga más arena que limos y arcilla. Ese es el suelo óptimo para el cultivo. También necesita que tenga un sombrío entre el 70 y el 80% del cultivo, que sea el sombrío. Un sombrío que sea alto, que la copa no sea densa y que lo más ideal es que sea una leguminosa, ya que ella hace un proceso nitrificante que lo que hace es recoger el nitrógeno que hay en la atmósfera y procesarlo en el suelo para aportárselo a la planta, y precisamente el cardamomo es uno de los cultivos que más nitrógeno necesita. Aparte de eso, las plantas leguminosas tienen una hoja muy delgada que permite que los rayos del sol, los rayos que se necesitan, entren al cultivo y hagan el proceso adecuado. Por fortuna, las plagas del cardamomo son muy pocas. Generalmente se nos presentan plagas de la raíz, que son el fusarium, que pudre la raíz. Se nota cuando está la planta con fusarium porque empieza a poner las hojas amarillas. Inmediatamente hay que correr a eliminar esa planta porque el fusarium es muy invasivo, o aplicarle los correctivos que venden para eso, pero esa es una de las plagas. También tiene otra plaga que en este momento la estamos padeciendo y muy grave, que es el trips. El trips es un animalito que se da más o menos, es decir, en los tiempos calientes. Este bendito trips es un animalito que se come la cáscara, y le hace pues un tejido hasta muy bonito, pero a pesar de que no daña la semilla por dentro, el cardamomo así tiene muy mal precio, es decir, lo desechan fácilmente por presentación. Otra de las plagas pues que se presentan en este cultivo es el ataque del picudo, que es un animalito que realmente empieza a atacar desde la base de la planta y empieza a comer y hace un túnel y deteriora la mata. Pero ese es otro animal que ese para nosotros es el menos grave, porque ese lo atacamos muy fácil, se ve muy fácil y lo desechamos fácilmente, lo controlamos fácilmente. Ahora, conozcamos un poco algunos de los cuidados que se deben tener con el cultivo para que esté en buenas condiciones. Buenos días, don Albeiro. Buenos días.
¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Usted qué está haciendo por acá? Aquí limpiando estas maticas de cardamomo. ¿Y para qué? Haciéndoles el plateo, Sí. haciéndole esta deshojita. Ahora que ya nos cayó agüita para a ver si le abrimos aire a esta florescencia que tiene acá. Lo que hizo don Albeiro en esta planta fue un desoje fitosanitario. El desoje fitosanitario lo hizo de forma muy drástica porque la planta estaba afectada por el sol. Estas hojas, que son las hojas más viejas, las hojas ellas empiezan desde viejas hasta jóvenes en la parte apical de la planta, y en las partes más viejas se debe hacer un desoje fitosanitario, un control que se debe hacer muy estricto. Es un control muy estricto porque la planta se me puede ver afectada, precisamente porque estas hojas que están en proceso de descomposición pegadas de las plantas me pueden afectar produciendo mucha humedad, y cuando existe mucha humedad dentro de la planta puede haber proliferación de hongos muy fácilmente, como podemos ver en esta planta. En esta planta todavía no se ha hecho un desoje fitosanitario, y estas hojas, que son las que se me están descomponiendo en la planta, me están impidiendo que los rayos del sol lleguen a las hojas que de verdad me van a producir alimento para el fruto. Entonces yo debo darle forma a la planta y permitir que estas hojas verdes les lleguen los rayos del sol para que la clorofila actúe, y cuando la clorofila actúe me va a llevar alimento al producto. Ahora con el cardamomo nos ha ido bien, porque la verdad es que esto es un producto que es más fácil de trabajar que el café, y pues también lo están comprando, ahora lo están comprando, de seguido nos lo están comprando. Vimos algunos de los cuidados que se le deben dar al cultivo de cardamomo, su control de plagas y manejo para tenerlo en óptimas condiciones. Ahora, veamos en qué consiste el proceso final, antes de ser comercializado. ¿Cuáles son los procesos que nosotros adelantamos en esta planta? Aquí recibimos el cardamomo cereza. Cardamomo cereza es el cardamomo que se recolecta de la plantación. Cuando llega el cardamomo de la planta, aquí empieza el proceso de secado. Entra a la máquina, al silo, donde tiene un proceso de 38-40 horas, en unas temperaturas que van desde 25 grados a 45-48 grados. Cada que pasa el tiempo, ya nosotros con la experiencia que tenemos, sabemos cada cuántas horas tenemos que irle manejando las temperaturas. Cuando se termina el proceso de secado, pasa a la máquina del descolado. El descolado es quitarle la puntica al cardamomo, una puntica que tiene en la parte de atrás. Eso se debe hacer inmediatamente, sale del secado, pasa al descolado. Ya se puede almacenar y seguir el proceso de monitoreo. Monitoreo es sacar los tamaños. Sacamos 5 tamaños. Después continúa el proceso de clasificación por color, que lo hace la Celtro, la máquina que llamamos Celtro. Tenemos otras 2 máquinas adicionales, que es una captadora y una Steel, donde lo limpiamos de basura. Le sacamos todos los imperfectos y los granos niños que vienen dentro del producto. Entonces en esas 2 máquinas hacemos esa limpieza. Luego pasa a las mujeres, para ellas acabar de limpiar y sacar todos los rechazos. Sacamos todo lo que es rechazo para poder que nos queden todas las calidades que nosotros manejamos. Nosotros aquí estamos manejando 9 calidades de cardamomo,
Igualmente se manejan 3 tipos de verde, fuera de eso rechaza, entonces nos queda un rechazo que es el grano negro, el grano manchado, el abierto que también, que lo llamamos open, que se va aparte también. Entonces ese es el trabajo que ya están haciendo en estos momentos. Viene ya el almacenamiento, después de estar clasificados, hay 2 tipos de almacenamiento. El almacenamiento en bruto es que ya sale del silo, se pasa por el monitor y va a la pila por tamaños. Y ya el otro almacenamiento, que es cuando le da el acabado final, que ya está pasado por la descoladora, monitor, por la celtro, por la captadora y por la steel, y por las manos de las mujeres. Ya ese es el almacenamiento final, donde ya queda listo para empaque. Ya debemos de tener las 12 calidades separadas una a una. Para terminar, Jaime Múnera y su padre Alonso nos cuentan qué significa para ellos trabajar con el cardamomo. Personalmente, para mí, trabajar con el cardamomo ha sido demasiado satisfactorio porque desde mi punto de vista personal yo tengo un gran apego por el campo, un gran cariño, un gran entusiasmo porque la gente del campo salga adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy comprometido, me encanta el tema, lo quiero propagar, quiero que muchos cultivadores estén en el tema, porque si sumamos voluntades, si sumamos esfuerzos, vamos a ser parte de la solución para el medio ambiente, para el planeta que queremos dejarle a los hijos de nuestros hijos. Para trabajar con el cardamomo, yo que soy contador público, me resolvió un problema muy importante, la tranquilidad mental, porque estar yo aquí metido entre este ambiente definitivamente es una terapia increíble, increíble. Yo trabajé 65 años contabilidad, ahora tengo 81 años y parece que me dicen a mí que no me creen sino de 60, pero es que esto que lo tengo hace 15 años me ha dado una tranquilidad, me ha dado un relax, una cosa muy interesante.